Vamos a continuar y yo le invito a que tenga, mientras los niños con mucho cuidado salen a sus actividades, mientras ellos salen, usted busca su Biblia en el libro de los Hechos y continuamos con nuestra exposición sobre los primeros cristianos. Y la pregunta que habíamos articulado ya hace 2 o 3 semanas atrás era ¿cómo podemos definir a un cristiano? ¿Cuál es la identidad conceptual teológica de un cristiano? ¿Podemos de alguna forma darle respuesta a esta pregunta en vocabulario bíblico? Pues claro que sí podemos darle una respuesta y como todo en nuestra fe, esta es una abierta controversia que mantenemos los sectores apologéticos latinoamericanos en este momento con otros sectores apologéticos del sector católico romano. Tenemos a varios portales de muchísima divulgación mediática, entre ellos el de Santiago del Alarcón con su rincón apologético, que para sorpresa de muchos, este joven transicionó, después de ser un apologeta cristiano, en un programa nos dejó a todos con la boca abierta diciendo yo me he hecho católico. Y después de haber defendido la sana doctrina y después de haber sido un catalizador de transformación de la identidad de la maltrecha doctrina que en Latinoamérica tristemente lesiona a nuestras iglesias, porque hay que recordar que quizás el Evangelio hoy está sufriendo más por sus exponentes que por sus oponentes. Es lamentable ver cómo algunos exponentes del Evangelio hoy son un auténtico escollo a superar para la proclamación del Evangelio. Lo que ha llevado a hombres como a Paul Washer decir que quizás el gran desafío de la iglesia del siglo XXI es evangelizar a los evangélicos. Fíjense lo deteriorada que está doctrinalmente la iglesia latinoamericana. Doctrinalmente vemos una iglesia muy distanciada del testimonio bíblico. El movimiento apostólico y profético le ha conferido a sus apóstoles el mismo estatus de autoridad que a los apóstoles del siglo I, y cuando usted le confiere a un apóstol el mismo estatus de autoridad que a los apóstoles fundadores de la iglesia, de la que se nos describe en Efesios 2:20, de que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, si usted pone un fundamento distinto, está abriendo una caja de Pandora, en donde cualquier afirmación se constituya ya en norma de fe para la iglesia. Con razón y no con escasa razón, ya algunos apóstoles mayameros decían que ellos son infalibles, así como lo fueron los apóstoles del siglo I. Esa infalibilidad fue la que llevó al Vaticano a adelantar empresas vergonzosas para la historia de la Iglesia. La Inquisición, gran parte del espíritu de las cruzadas y la visión de la cruz y de la espada como criterio colonial y como criterio de expansión misionera, ese criterio de infalibilidad llevó a Copérnico y al mismo Galileo a la condenación y recordaremos graves y profundos excesos a través de la historia. Pues para nuestra sorpresa, Santiago dice, me he hecho católico. Lo cierto es que el núcleo de nuestro debate en este momento está en que muchos de ellos afirman de que la Biblia no es suficiente. Ellos dicen, hay que agregarle a la Biblia el testimonio de los padres de la iglesia. Es decir, nos hace falta el testimonio de Ireneo, de Tertuliano, nos hace falta el testimonio de Agustín de Hipona y de por lo menos no solamente los padres prenicenos, sino los padres posnicenos del Concilio de Nicea, donde se deliberó la naturaleza de Jesús. Muchos de ellos afirman de que debemos volver a las tradiciones de los padres, de los primeros cristianos de los 3 primeros siglos. Y lo que está en debate es cuál es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el criterio? ¿Desde dónde yo puedo construir conocimiento de Dios auténtico? Es una pregunta que en filosofía tiene una profunda organicidad. ¿Cuáles son los criterios metodológicos de tu investigación? ¿Cuáles son los criterios epistemológicos de tu investigación? ¿Cuáles son los límites, posibilidades, naturaleza y objeto propio de tu investigación? ¿Cómo puedes tú conocer a Dios?
Es la pregunta que después de todo un teólogo tendrá que hacerse. Pues desde las filas del mundo reformado, nosotros creemos que Dios viene de Dios y la única forma de conocer a Dios es a través de lo que Él reveló. El testimonio revelado en su palabra. Yo puedo inferir que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que aún el incrédulo es inexcusable para poder conocer a Dios. Fíjense que nos hemos encontrado ante prácticamente la capitulación generalizada del mundo de la ciencia frente a la abrumadora evidencia científica de una racionalidad tan compleja detrás del universo. Es impresionante. Hoy, particularmente, las investigaciones en genética nos tienen con la boca abierta. Cuando usted explora lo que está sucediendo, cuando se descubre y se decodifica el ADN, ¿qué se puede usted imaginar si usted se consigue un libro entero arrojado en la orilla de una playa? Tú dices, chico, aquí detrás de este libro tiene que haber un autor. Tiene que haber un autor, porque está entramado de elementos simbólicos bien articulados conforme una gramática, leyes de formación y de transformación, la uniformidad, la simetría, el carácter de racionalidad densa que está presente en este documento. No nos puede permitir que tú arrojaste un abecedario al mar y salió un libro construido. O sea, yo tiré 1.000.000 de letras al mar y se mezclaron y salió este libro. Pues los científicos han tenido que admitir, cuando estudian la racionalidad algorítmica del ADN, dice, pero si es que tenemos no un libro, tenemos una biblioteca escrita en nuestra constitución biológica. Es una biblioteca que no cabe en un CPU. Y explicar eso en términos de fuerzas aleatorias y de elementos irracionales que dieron razón de la complejidad densa que está presente en el universo, yo creo que hace falta más fe para creer eso que afirmar y creer lo que el salmista decía. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. ¿Puede usted ver? Ellos, ante esa abrumadora evidencia, han terminado diciendo, ciertamente tiene que existir un Dios. Sin embargo, ese Dios tiene que hablarnos de Él para nosotros poder entender su naturaleza. Yo no podría concluir las cosas que Él reveló en su palabra, en su revelación especial, si Él no las hubiese revelado. Y creo que esta palabra es suficiente. Y creo que sigue siendo la norma infalible de nuestra fe. Y afirmamos, como decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, porque si no es así, es porque no les ha amanecido. Si usted deja de tener este libro como norma infalible de fe, le va a pasar lo que le pasó al Vaticano por buscar otras fuentes apostólicas para justificar su conducta litúrgica. Hoy vemos que el Papa está permitiendo la bendición de uniones homosexuales. Y no le eche mucho cabeza. Yo sé que hay algunos católicos resentidos y no, es que el Papa no quiso decir eso. No, él quiso exactamente lo que quiso decir. Y está firmando acuerdos y alianzas con los sectores de izquierda europeos para brindarle unidad conceptual a Europa. Si usted no tiene la Biblia como norma de fe y de conducta, usted va a terminar abrazando las filosofías de este siglo, porque se secará la hierba y se marchitará la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. Nunca lo olvide, nunca olvide este precepto. No hay un lugar distinto donde encontrar conocimiento cierto del carácter de nuestro Dios. No nos equivoquemos. Mientras mantenemos este debate con estos sectores de la iglesia romana, nosotros queremos responder a qué es ser un cristiano desde el vocabulario bíblico. Para muchos de estos teólogos que terminaron siendo teólogos ateos, ¿puede usted creer que un teólogo se puede convertir en ateo? Eso es el equivalente a ser un veterinario de unicornio.
me imagino yo, un teólogo ateo. No, ese debe ser un veterinario de unicornios. Él cura unicornios, animales que no existen. Yo recuerdo que en una ocasión este exceso lo quiso cometer una teólogo ecofeminista, una cuestión comiquísima. Estos pastichos conceptuales sincréticos del mundo posmoderno son fascinantes. Gladys Parentelli nos visitó en Maracaibo, en la Universidad del Zulia, con su libro Gaia y la nueva concepción ecofeminista de Dios. Y recuerdo que estaba dentro del auditorio, teníamos algunas de las lumbreras académicas de la Universidad del Zulia. Entre ellos el profesor Ángel Martín, ex sacerdote y luego, por supuesto, preceptor de la Cátedra de Filosofía y la Religión en la escuela. Lo cierto es que estábamos allí y en la pregunta que le dicen, ¿usted está presentando a Gaia como un dios? Sí. Dios es femenino, Dios no es varón. La concepción heteropatriarcal capitalista que nos ha oprimido por muchos siglos, hay que deconstruirlo para tener una concepción femenina de Dios. Y esa Gaia no es el Jehová del Antiguo Testamento, es la madre tierra, la Pachamama de las comunidades mesoamericanas y de las comunidades precolombinas. Entonces el profesor le pregunta, muy bien, ¿pero usted cree en Dios? No, yo no creo que Dios exista. ¿Y qué rayos estudia usted si el objeto de su investigación es inexistente? Y me acuerdo que ante un auditorio como de 500 personas, vergonzosamente la tipa dijo, la verdad es que yo no había pensado en eso. No sé qué responder. Si el objeto de tu investigación no existe, es una construcción social. Dios es un títere de tus objetivaciones, es un agregado del folclore de tu comunidad religiosa. Este Dios no es así. Este Dios es veraz y dejó evidencias históricas incontrovertibles de su carácter. Vimos que estos primeros cristianos pudieron identificarse porque en primera instancia eran testigos de la gloria del Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es necesaria esa acción de poder para que usted pueda ejercitar el testimonio del Evangelio. Es imposible que usted testifique si no es bajo la unción de su Santo Espíritu. Es imposible y sería un acto de prepotencia, de arrogancia, pensar que usted va a ser un factor de testimonio a la historia si usted no ha experimentado una regeneración espiritual. La diferencia que yo sostengo con algunos sectores carismáticos es que consideran que la única manera de tener evidencia del poder del Espíritu Santo es hablar en lengua. Si tú no hablas en lengua, no tienes el bautizo del Espíritu. Eso no lo dice la Escritura. Eso lo dice esa organización. Pero en 1 Corintios 14 tenemos una reflexión y en 1 Corintios 12 el apóstol Pablo se preguntaba de manera retórica cosas como estas. Pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu para provecho. Capítulo 12, verso 7. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Entonces algunas organizaciones dirían, tú no puedes ser testigo porque no hablas en lengua, porque no estás bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo usted puede llamar al Señor, Señor, si no es a través del Espíritu? Si no es a través de la regeneración del Espíritu, nadie podría llamar al Señor, Señor. Por tanto, os hago saber que nadie que le hable por el Espíritu de Dios llama anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que tenemos que devolvernos dentro de esta larga tradición de debates interinstitucionales y recordarle a distintos sectores de la iglesia que no es por sus dones que los conoceréis,
Es por sus frutos que los conoceréis. A su nombre sea la gloria. Porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y creo que quedó bastante claro ante lo que Pablo nos está diciendo, que hay diversidad de operaciones y diversidad de manifestaciones del Espíritu Santo. A nadie se le ocurriría pensar, porque no tiene ese carácter sensacionalista, que el discernimiento también es un don del Espíritu. Los dones silentes, los dones del silbo apacible, esas realidades también hacen de la iglesia testigos de su gloria. Recibiréis poder. Ahora el mismo apóstol Pablo sigue reafirmando la tesis de que la única evidencia del bautismo del Espíritu Santo no es el hablar en lenguas. Verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? La respuesta es no. Son preguntas retóricas que llevan implícito un no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y comienza a hablar de 1 Corintios 13, de los dones del Espíritu, y en este caso del amor, como la cumbre de la búsqueda espiritual y como el lugar más excelso de desarrollo en la fe. Un carácter transformado que logre traslucir el amor divino a través de su conducta. ¿Estamos claros entonces en este concepto? Somos testigos del Señor a través del don y de los carismas que el Señor nos confiere. No es solamente un solo don. Hay muchos dones, multiplicidad de operaciones, múltiples dones y tenemos que procurarlos. No debemos impedir hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hablen todos en lengua, suelta la lengua, suelta la lengua, suelta la lengua. Eso no es bíblico. Eso se parece a Pentecostés, pero Pentecostés como un documento histórico no se puede convertir en la dimensión preceptiva de la iglesia de hoy. Eso sucedió en Pentecostés, pero en 1 Corintios 14 nos dicen cómo debemos organizar nuestro culto para poder ser testigos. Miren y permítanme esta breve digresión sobre el tema de los dones, porque creo que vale la pena meditar en ella. Capítulo 14, verso 19 dice así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Miren lo que dice acá, verso 21. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro. Y a mí no me vengan a echar cuentos porque yo me crié con los evangélicos. Este texto lo espencaron mis hermanos los pentecostales. Y el texto de que la vigencia de los dones está hoy, lo espencaron mis hermanos los bautistas. Entonces aquí necesitamos un equilibrio estrictamente bíblico y no institucional. Los dones tienen vigencia hoy y eso nos permite ser testigos de su gloria. Pero esos dones tienen que ser administrados con criterios de sabiduría, porque si todos hablamos al mismo tiempo en lenguas, y claro que tiene un carácter espiritual, pero el desorden no es de origen divino. El Señor está diciendo, el propósito del don de lengua es poder hablar en lenguas históricas, lo que era una barrera lingüística, una limitación histórica y sociocultural para el Evangelio. No me sé el idioma de la comunidad gentil, pues la virtud del Espíritu Santo te conferiría la capacidad de poder testificar en ese idioma las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si eso no se administra bien,
y entran indoctos incrédulos y los ven a ustedes hablar todos en lengua, no van a decir que ustedes están locos. Orden en la sala. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es mucho pedir. No es que yo no me puedo contener, yo no puedo parar de decirlo. Sí puede hacerlo. Si viene del Espíritu, sí puede hacerlo. Y se lo voy a demostrar, porque el Espíritu Santo no va a contradecir lo que él mismo escribió aquí. Una vez una hermana me dijo, no, es que el Señor habla, sí habla, pero Él no se contradice. Él no contradice su palabra escrita. Si se contradice la palabra de un sujeto que está hablando y la eternal palabra de Dios, ¿a cuál cree usted que debemos suscribir como iglesia? Con la verdad ni temo ni ofendo. Lo que pasa es que hay muchos manipuladores de oficio que le dan a sus palabras el estatus de profecías divinas para manipular a mucha gente. Hay que tener cuidado con esa gente. Gente que dice que Dios dijo y Dios nunca dijo eso. Esos son los que se molestan cuando usted dice lo que la Escritura sí enseña, de que cuando alguien hable debe ser juzgada la profecía. Los demás juzguen. Y miren cómo lo dice. Usted sí puede refrenar el ímpetu. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto a lo más por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que tenemos una evidencia clara de que el dominio propio, el autocontrol y la administración ordenada es la forma en la que el Espíritu Santo dirige la edificación de la iglesia. Seremos testigos a través del poder del Espíritu Santo. Cuando yo digo esto, algunos pastores dicen que yo soy incrédulo y que no creo ni en la luz eléctrica. No, yo sí creo. A lo mejor yo soy más creyente de estas cosas que muchos de ellos. Y lo vuelvo y lo digo, lo que no estoy montado es en el histrionismo de algunos de ellos. Pero si usted ve el chat de esta iglesia, vamos a hacer un culto solamente hablando de las personas que el Señor ha sanado en esta iglesia de manera sobrenatural, evidente e incontrovertible. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí tenemos imágenes de personas con lesiones cancerígenas que hoy no están presentes. A cada momento vemos la intervención divina en nuestro grupo de oración de la iglesia, en distintos chats de la iglesia, cómo Dios interviene, y no por nosotros, por nuestra piedad o por nuestro poder. Es por la gracia, la misericordia y el poder de nuestro Dios. Pero un elemento distintivo de la iglesia es que será testigo. El otro elemento que habíamos hablado distintivo es la valentía que estuvo presente en el creyente después del evento de Pentecostés. Vimos como un pusilánime y vergonzoso cobarde como Pedro, después de haber jurado bajo maldición que no conocía a Jesús, después de decir que no lo conocía, ahora está diciendo que, miren cómo lo dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
¿Por qué este hombre no predicó esto antes, sino que juró bajo maldición no conocerle? Porque la virtud gloriosa del Espíritu Santo brindó sin duda alguna la singularidad de la valentía. Y si usted es templo del Espíritu Santo, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha tenido una experiencia auténticamente real con el Señor, usted será valiente. Y si no lo es, pídalo. Pídale al Señor valentía. Pídale lo que dijo en una ocasión Agustín de Hipona: yo necesito temerle a Dios para no temerle a más nada. Si usted tiene una concepción auténtica del Dios de la Biblia, usted sabrá que ni el impío podrá levantar la mano en contra de usted si Dios no brinda su palabra de anuencia. Porque todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, aun el impío para el día malo. Así que hasta los gobernantes de la tierra, dice la Escritura, que como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Hacia donde él quiere, Jehová lo inclina. Así que si usted teme a Dios, toda la arquitectura emocional de su vida se organiza y la valentía será una expresión coherente de estos principios. Ya tenemos entonces ser testigo, ser valiente. Hemos entendido que la principal fuerza evangelizadora es la presencia del Espíritu Santo y no nuestro humo, nuestros sonidos o nuestra performance. Sin duda alguna podemos llenar auditorios, pero el único que puede transformar vidas es el Espíritu Santo. Nosotros podemos crear, miren, hasta nuestros testimonios no son evangelismo. Eso, como decía R.C. Sproul, el testimonio es pre-evangelismo. Evangelismo es cuando usted pone en vocabulario bíblico que hay un Mesías que murió, resucitó y el Señor lo levantó y quiere hacer lo mismo con usted. Regenerarlo, santificarlo y glorificarlo. Si usted no habla eso, podemos tener un aparato de marketing, pero la evangelización es articular las promesas consagradas para salvación en nuestros labios, y todos los esfuerzos que podemos tener los podemos entender como preevangelísticos. Hasta que llegue el momento de confrontar al hombre, es necesario que nazcas de nuevo. Podemos llenar auditorios con muy buena música, con un elocuente y ameno predicador. Podríamos tener gentes que vienen solamente a ver el performance de nuestro desempeño profesional o académico, o también de nuestro desempeño ministerial o musical. Podemos llenar auditorios con bandas musicales del extranjero. Lo que no podemos garantizar es que esa gente sea cristiana. Lo único que garantiza regeneración es la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo quise detenerme allí porque la iglesia no tenía nada de lo que se supone se tiene que tener para crecer en una iglesia de hoy. Ustedes leen los libros de crecimiento y nos dicen, por ejemplo, el libro de Una iglesia con propósito de Rick Warren, un autor al que yo siento mucho respeto, a pesar de que, bueno, tomó algunos derroteros doctrinales que hoy no puedo compartir. Rick Warren dijo en su célebre libro Una iglesia con propósito, él escribió también Una vida con propósito, un bestseller increíble de nuestra literatura que sirvió como documento para muchas células de nuestra iglesia. Lo cierto es que en Una iglesia con propósito, Rick Warren decía, no vas a crecer si no tienes un estacionamiento. No vas a crecer si no tienes buena iluminación. Miren todos los bombillos quemados que tenemos aquí. No vas a crecer si no hay muy buenos aires acondicionados. Están 3 quemados. No van a crecer si no tienen un buen equipo de sonido. Se le quemaron los agudos. Eso no es la garantía del crecimiento. Ellos, en este momento, no tenían ni sonido, ni luz, ni estacionamiento porque no habían carro.
lo único que tenían era gente encendida por el poder del Espíritu Santo, y aquel que les convencía de pecado, de juicio, aquel que guía toda verdad, es el que tiene que estar presente en nuestras reuniones. Y este templo lo pueden enajenar en cualquier momento, ¿sabe? Y más con un predicador como yo, que le gusta meterse en problemas al decir cosas aquí que es imperativo de un pastor decir. Es una vergüenza que algunos hermanos me digan que no predique estas cosas porque me pueden meter preso. Es una vergüenza. Yo entiendo el ánimo que tienen de quererlo cuidar a uno y de querer decir, hermano, no te metas en problemas. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a poder, yo tengo que elegir ante quién yo voy a tener que excusarme. Porque hay cosas que esta nación necesita escuchar de los labios de los pastores. Es una vergüenza que tengan que hablar las piedras en la calle, porque los que llamamos ser hombres de Dios tenemos temor a que nos priven de nuestros privilegios. A llamar a las cosas con todas sus letras. Es corrupción, es violencia, estás torciendo el derecho y preceptivamente estás de espalda a lo que Dios enseña. Ese es el costo de este servicio. Este es el costo. Y necesitamos valentía para poder hacer esto. Pero yo tengo que escoger con quién pelear. O tengo un verbo hipotecado con los factores de poder de esta nación. Y no estoy hablando solamente de los con los que usted simpatiza. La iglesia, como decía Martin Luther King, es la conciencia ética del Estado. Si la oposición llega a ser gobierno, pues tendrá la iglesia también evaluando su conducta y diciendo lo que Juan el Bautista les dijo: confórmense con sus salarios, no extorsionen a nadie, partan su vestido con el pobre, no hagan violencia ni incurran en la simulación de hechos punibles. Eso la iglesia lo tiene que decir, esté el gobierno nacional en el poder o esté la oposición en el poder. Usted tendrá que elegir a con quién va a pelear, o va a decir lo que Dios dice que usted diga, porque Dios va a demandar razón, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Saben por qué yo tengo que hablar de estos temas? Y por qué con valor tengo que confrontar no solamente a este gobierno, sino a los que siguen a muchas de las ideas, tanto de gobierno como de oposición. Porque hay mucha gente sentada en este lugar y en otros lugares que son más chavistas que cristianos y más opositores que cristianos. Tienen más devoción por su partido político que por el Señor que les redimió, les alcanzó y que espera glorificarles para su honra. Hermano, llegan momentos donde usted tendrá que elegir qué ser, y para eso usted necesitará valentía y va a necesitar entender que su prosperidad material no viene por sus alianzas sociales, que su mantenimiento en el estatus social que usted hoy ostenta no es manteniéndose de buenas con algunas personas que el Señor espera que usted le diga lo que el Señor piensa de ellos. No es hipotecando el mensaje, es volviendo a la fuente y diciéndoles: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu que venceremos. Así que usted manténgase como Mardoqueo, no doble el cuello ante los Amán de este siglo, ante los Tobías y los Zambalat que quieren detener la obra. Esta iglesia nos la pueden expropiar. Y como les digo, más con un pastor que se quiere meter en problemas. Pero ¿sabe qué? El éxito de este lugar no es este recinto que algunos crujen los dientes porque nos llaman la iglesia los ricos. Este fue un regalo que Dios nos brindó. Aquí no hay ricos. Aquí hay ricos en bendiciones, en provisión divina, en asistencia divina. Qué perspectiva tan precaria, tan resentida, tan mediocre la de los que interpretan eso. Más bien vengan y abreven gratuitamente del agua de la salvación. Aquí no se vende el mensaje del evangelio. Aquí no se hipoteca este mensaje.
La garantía del crecimiento, de que tengamos vidas regeneradas, matrimonios transformados, no es el esplendor de este recinto, ni los aires acondicionados que nos esperan o nos faltan, o iluminar mejor este espacio o ganar todos los espacios para tener mejores estacionamientos. La garantía de esto será, así nos tengamos que mudar para un Cují, es que el que convence de juicio, de pecado, el que nos guía a toda verdad, esté presidiendo esta asamblea. A su nombre sea la gloria. Es imposible detener a la iglesia, imposible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No hay forma. Miren, matan a un pastor y salen 100. Mal trabajo. Satanás sabe a lo que se está oponiendo. No hay forma de detenerlo. Pero para que esto pase, necesitamos ser investidos de ese poder. Necesitamos garantizar nuestras perspectivas. Si algo nos enseñó la austeridad venezolana, es que no vamos a vencer con ejército y con fuerza. Vamos a vencer es con su Santo Espíritu. Así que si usted ve algo incorrecto, con mucho amor, exhorte, corrija y hable lo que Dios tiene que decir. Porque tu garantía de bendición no viene de tus alianzas políticas. La garantía de tu bendición viene de estar en comunión abierta con tu Dios. Y ese Dios hasta en la cárcel te va a prosperar. Así lo dice este libro maravilloso en el inicio con la vida de José. Hasta en la cárcel prosperaremos si su providencia allí nos lleva. A su nombre sea la gloria. Testigos, valientes. La fuerza evangelizadora más importante es la presencia del Espíritu Santo. Un temor reverencial que permite que el hombre sea el mismo en público que en privado. No hace falta la evaluación pública para que la gente haga lo correcto. Es un testimonio de carnalidad y claro que muchos cristianos pueden afrontar en su proceso de crecimiento espiritual ese tipo de contingencias. Miren, hermanos, el temor reverencial es lo único que te distancia a ti del pecado. Porque una persona que atesora pecar en su corazón, no hace falta consumarlo, ya lo hizo. Bíblicamente hablando, el que codicia a una mujer es tan adúltero como el que se acostó con ella. No hace falta acostarse. Si usted se escribe con un hombre, si usted tiene consumo pornográfico, si usted tiene una conducta íntima, privada, de liviandad moral, usted ya es un adúltero para los propósitos divinos, así no se acueste con una mujer. Este evangelio no es el libertinaje posmoderno que vemos en nuestras redes. Este evangelio es riguroso y solamente se puede vivir bajo el poder del Espíritu, porque nuestra carne es débil. Cuando no estamos evaluados, ¿quiénes somos? Fíjense que se han hecho estudios interesantes, porque la mayor parte de los pastores que fracasan moralmente tiene que ver cuando salen de su tierra o de su lugar y se encuentran en un lugar sin ningún tipo de supervisión ministerial, donde no tienen que rendirle cuenta a otro pastor o rendirle cuenta a otros líderes. Parece que esa visión en la que aquí nadie me está viendo, pues en realidad, además de ser un testimonio de inmadurez, es una evidencia incontrovertible de que no hay temor reverencial en el corazón del hombre. Un cristiano no peca, no es porque no lo están viendo, es porque sabe que Dios es un Dios con ojos como llama de fuego. Hermano, no importa lo que usted haga y lo hábil que usted sea para esconderse, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nuestro corazón está desnudo ante la presencia del Señor. No solamente vela por lo que tú haces, tienes que velar por hasta lo que tú piensas.
el temor reverencial es un elemento distintivo de los que han nacido de nuevo. Otro aspecto, coherencia y solidez doctrinal. Habíamos dicho esto. En Hechos 2:42, los cristianos auténticos tienen reverencia por la verdad. Y miren cómo lo dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No está muy lejos del doctor Paul Washer cuando nos recuerda, de que los falsos profetas son el castigo de Dios para los falsos cristianos. No te gusta escuchar la Biblia, no les gusta lo que la Biblia dice, tú quieres que la suavicen, que la metabolicen mejor. Desde Miami me dijeron que hiciera eso. Jorge tiene que tener un verbo más amigable. Me mandaron a decir desde Miami. Y yo me compré una caja de omeprazol para que no me diera acidez de lo preocupado que estaba. Yo le dije, ese es el mejor testimonio de que vamos bien. Que algunas de estas comunidades apostólicas, que más que apostólicas son de apostasía abierta, de abierta apostasía, están diciendo, tú en el marketing mayamero fracasarías, porque nadie estuviera dispuesto a escuchar temas de adulterio, temas de fornicación, temas donde se vean comprometidos nuestras liviandades, pues el fracaso del evangelio no se traduce en el número de gente que te sigue. ¿Qué es el éxito en vocabulario de la fe? Cuando la voluntad de Dios y la voluntad tuya se corresponden. Eso es éxito. Y si tú haces lo que Dios mandó hacer, así te quedes como más solo que la una. Usted es un hombre y una mujer de éxito para el reino de los cielos, porque usted está haciendo lo que Dios demandó y lo que Ezequiel entendió. Te he enviado hacia un pueblo difícil y te he puesto un rostro como de pedernal para que aguantes la pela. No te van a escuchar, pero yo te envío para que nadie diga que no hubo profeta en medio de ese pueblo. Así no te escuchan. Proclama la palabra del Señor. Coherencia y solidez doctrinal. Los que aman al Señor aman escuchar su voz a través de su palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas conocen al Maestro y dicen, eso sí viene de Dios. Usted cuando ha nacido de nuevo y escucha una falsa doctrina, le da un tufillo a azufre. Dice, ya va, pero esto no cuadra. Y usted de una vez encuentra una repulsión. Y usted puede decir, bueno, podrá ser muy carismático y muy famoso, pero eso no lo dice la Biblia. Esos aspectos son distintivos. Bueno, y ya para ir terminando con este estudio, podemos ver que otro elemento fundamental es el contentamiento y el carácter adorador en medio de las dificultades. El carácter y el contentamiento, ustedes los pueden ver claramente en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, se nos viene a enseñar, y qué interesante, mis amados hermanos, este evangelio fue el que puso en cuarentena a todo el paganismo del siglo I. Esta perspectiva de la vida, esta interpretación de la divinidad, esta concepción de Dios, del mundo, fue la que vino a poner en cuarentena a las grandes instituciones políticas, sociales y culturales de su tiempo. Fíjense qué interesante, qué a contrapelo marcha el cristianismo frente al mundo. En el capítulo 16 se nos describe que Pablo fue encarcelado por haberle dado libertad a una endemoniada. Y luego, en el verso 23, nos dicen que fueron azotados. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
¿Usted se imagina que usted, por traerle la libertad legítima a una persona, lo metan en el calabozo de más adentro? Hermanos, a veces la voluntad de Dios nos lleva a esos lugares. Nuestra infantil concepción de Dios, nuestra carnal y terrenal perspectiva del éxito, no nos permite entender que aquí Pablo estaba siendo exitoso. Nosotros creemos que Pablo fracasó porque lo metieron preso. Como alguien pensaría que fracasó, si yo les digo a ustedes, miren, al muchacho lo mandaron y lo secuestraron. Iba a ir a estudiar a España y en lugar de ir a estudiar en España, lo secuestraron y no se sabe si lo mataron. Después llegan a los meses, no, lo vendieron. Está en la trata de blancas. El muchacho ahora es un esclavo. Después llegan noticias, ahora lo metieron preso porque lo acusan de haber violado a una mujer o intentado violar a una mujer. Usted dice, ese hombre Dios no lo llevó. El evangélico promedio dice, el Señor reprenda al diablo. Vamos a orar, Señor, toma el control, porque parece que el Señor soltó el barco y se fue. Señor, toma el control. Y el Señor estaba en cada momento crítico de José. Lo vendieron los hermanos, lo iban a matar y no lo mataron, lo acusan indebidamente, luego en la cárcel sufre el vituperio de que se olviden de él después de haber hecho una interpretación de un sueño, se olvidaron de él, y mucho tiempo después, por el sueño de Faraón, es que traen a memoria el quebranto de José. Alguien podría decir, Dios lo abandonó, Dios lo exilió, al igual que estos hombres. ¿Cómo puedes decir tú que Dios está con alguien al que lo metan preso por echar fuera un demonio? Pues el apóstol Pablo tenía una lectura muy distinta de lo que es el éxito ministerial, de la que nuestra mundanal teología hoy entiende. Solamente ven en la prosperidad, en el carro o en la billetera, la evidencia de que Dios está contigo. Pues el apóstol Pablo tiene una lectura muy distinta en 2 de Corintios capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A su nombre sea la gloria. Miren qué interpretación tan distinta. Ahora, cuando usted puede decir, yo necesito entender la vida así también, porque la vida nuestra es una vida de permanentes desafíos, de permanente oposición, donde la adversidad, el tiempo y la ocasión, como decía en Salomón, acontecen tanto al justo como al impío. Si a un hombre de la estatura moral como José lo metieron preso injustamente, ¿por qué no me pueden a mí hacer lo mismo? Si a un hombre de la estatura de Pablo, el apóstol de los gentiles, lo azotaron y lo azotaron mucho y lo metieron preso en el calabozo de más adentro con el cepo, ¿qué le hace pensar que la iglesia no puede afrontar lo mismo? Y podemos seguir agregando, es que los cristianos no se enferman. La venta del evangelio a través del evangelio de la prosperidad y del movimiento apostólico, todo el esfuerzo litúrgico, todo el esfuerzo doctrinal de ese movimiento es decirle a usted que usted no va a afrontar esas realidades. Y que si usted las afronta es porque no está en el reino. Pues que me expliquen ellos en su malabarismo teológico cómo los mejores hombres de Dios afrontaron realidades que ellos niegan afronta un cristiano. El apóstol Pablo nos da la terapia y la perspectiva adecuada para interpretar cómo un auténtico cristiano responde ante la adversidad, que puede presentarse a manera de enfermedad,
puede afrontarse a manera de una disfunción matrimonial, puede afrontarse a través de una disfunción paterno-filial, puede afrontarse a través de interacciones sociales lesivas, puede afrontarse a través de la persecución del Estado a la iglesia, puede afrontarse a través de la violencia urbana en contra de su integridad física, puede tener distintas expresiones. Pero miren cómo Pablo decía: ¿quién me separará del amor de mi Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? No. Antes, en todas esas cosas, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y ahora miren esta afirmación, esta promesa que alcanzó un estatus poético: por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de mi Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo? Cada paso que doy y cada aflicción que yo afronto son realidades que Dios en su providencia me impone. Me las impone para que yo lleve fruto de labios que confiesen su nombre. Y miren lo que estos hombres, usted se imagina que haciendo lo correcto usted los traten así. Quizás en esa cárcel se escucharían muchas cosas, menos alabanza. Usted quiere saber cómo habla usted en aflicción, machúquese un dedo. Usted va a saber ahí el lenguaje de su corazón. Dicen, ese es el lenguaje del alma. Cuando usted se machuca un dedo, lo que sale ahí. Muchacho, un dedo chiquito que usted se lo lleve con el filo de la cama, te queda la uña así. Ahí se sabe si usted no le va a pasar como una hermana. Tenía 2 años preparándose para el bautizo, imagínense, 2 años. En esa iglesia le dan 2 años para que alguien se bautice. Bueno, lo cierto, independientemente de cualquier cosa, llegó la hora y cuando la llevan al río a bautizarse, cuando después de 2 años de carrera espiritual mete el pie en el río, estaba frío y dice: Ave María Purísima, el pastor, para atrás, para atrás, para atrás, muchacho, Ave María Purísima, y la echaron para atrás a la pobre criatura. Entonces se machuca el dedo y el Señor dice: ay, Dios mío, todavía muchos necesitamos entrenamiento en esa dimensión. Porque por más que entendamos estos principios, cuando llegan estos momentos, es que en verdad se sabe si el gas pela. Yo tengo que confesarles que yo he sido reprobado en más de una ocasión en estas pruebas. Y me parezco más a Jeremías. Y usted podría decir cosas como estas. Interesantes, ¿no? Usted podría decir cosas como las que Jeremías dijo acá. Tenga cuidado donde usted abre la Biblia cuando alguien empiece un culto, ¿sabe? Usted se imagina a los directores de culto que digan: no importa, lo que yo abre sirve, es la Biblia. Y usted abre la Biblia y se consigue con esto: maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Pueden estar de pie y aplaudan al Señor. ¿Ustedes se imaginan? Celebre entonces. Pero esto no es una alabanza. Esto no es una alabanza. Esto es una quejabanza. Este hombre se está molestando al punto que dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es una carta de renuncia a la labor profética y pastoral. No voy a hablar más porque ya está bueno de llevar palo. ¿Hasta cuándo? Yo también tengo dignidad.
Ya, renuncio. Esto es muy bonito, chévere, cómo no, pero yo levanto campamento y me voy para otro sitio. Dice él que había como un fuego dentro de sus huesos que no pudo soportar. Y ese es el poder, este es el fuego del Espíritu, que no te permite, los que ya hemos nacido de nuevo, así nos queramos zafar de Dios, el abrazo de nuestro Dios será más firme. Así queramos maldecir el día de nuestro nacimiento, el Señor seguirá firme en sus propósitos, y aun cuando tú seas infiel, Él se mantendrá fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Ahora, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué habría en Pablo para en vez de que Jeremías quejarse así? Bueno, la virtud del Espíritu Santo y la madurez que Él brinda permite que la perspectiva de la revelación progresiva de la que Pablo abrevó le permitiera entender lo que Martin Lloyd-Jones decía en su libro ¿Por qué lo permite Dios? Cuando el Señor nos dice en Romanos 8:28 de que todas las cosas contribuyen para el bien, esta es una perspectiva que con propósitos cosmológicos le daban a la visión misionera de Pablo una visión cúbica. Pablo decía, todo esto está trabajando sinérgicamente para llevarnos a propósitos más sublimes. No te preocupes, vamos a cantar. Vamos a cantar porque es imposible que el Dios que nos llamó no cumpla su propósito. Y miren lo que hicieron. Pero a medianoche, cuando todo estaba peor, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué nos escuchan a nosotros decir cuando el dolor toca la puerta? Uno de los elementos distintivos de un cristiano es que pueden ver a Cristo en sus pruebas. Y cuando exprimen una naranja va a salir jugo de naranja. Si exprimes un limón saldrá limón. Pues a lo mejor si te afligen debería salir Cristo también. Y estos hombres cantaban y se me ocurre pensar, mientras invito a los músicos que estén pasando al frente, que Pablo podía estar cantando algo como esto en aquella cárcel. ¿Se imaginan a la medianoche en el calabozo más oscuro? Allí no había luz, un lugar húmedo, un lugar frío, un lugar insalubre y maloliente, y además de eso, con los pies y las manos puestas en el cepo, y poder decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo y las vacas y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Alabemos al Señor. Y alabaron al Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Porque cuando usted alaba a Dios, hasta las cadenas más opresivas se rompen. Así que si usted está al igual que Pablo en esa cárcel, alabe a Dios y dígale al Señor, tú eres el que hace mis pies como de sierva. Tú me harás habitar en las alturas, porque hasta esto que yo estoy viviendo, tú lo usarás para cumplir propósitos en mi vida. Si usted no adora a Dios en tiempos de prueba, si usted no lleva alabanza en sus labios, podemos decir que somos pentecostales, pero no hemos tenido un Pentecostés. Podemos decir que somos bautistas, pero no hemos tenido un bautismo del Espíritu. Podemos decir que somos protestantes, pero no tenemos una reforma. Podemos decir que somos cristianos, pero no tendríamos a Cristo. Invito a los funcionarios encargados
de la ministración de los elementos que estén pasando al frente. Y de esta manera vamos a participar de este maravilloso momento. ¿Cuántos anhelan amar a Dios de esa forma? ¿Cuántos adorarán en medio de sus pruebas? Pues ahí tenemos una evidencia de lo que significaba ser cristiano. ¿Quieres ver las cadenas rotas? Adora a tu Dios, con fruto de labios que confiesan su nombre y con una conducta transformada por el poder de su presencia. Participamos de los elementos esta mañana, recordando de que debemos hacerlo con limpia conciencia. Solo participamos de estos elementos aquellos que han descendido a las aguas en bautizo. Esto como un testimonio público de nuestra obediencia y sujeción al precepto bíblico de que si tu boca confesare que Jesús es el Señor y si tú creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo.